sobre la responsabilidad. No sé cuántos se acuerdan. Vuelvo a enfocar un poco lo que es el curso. Recuerden que este curso, hermano, dentro de lo que si Dios así lo permite, se van a estar estableciendo en la iglesia como tal, porque la idea es poder tomar una labor, hermano, ya sea yo y dentro de otro hermanito, enseñanza bíblica, ¿ya? Pero esta particular, recuerde que era sobre predicar la palabra del Señor, ¿ya? En donde este mes de octubre nosotros íbamos a estar entregando diferentes herramientas, hermano, para poder interpretar la Biblia, ¿ya? Yo sé que hay muchos que a algunos les ha sonado esto como chino, ha estado un poco complicado, pero hoy día, hermano, y espero que sí, en 1 hora y media, hoy día podamos terminar esta primera parte, porque estaríamos pasando a la segunda parte, que es muy práctica, que va a ser específicamente los modelos de predicación, por ejemplo, qué debemos de predicar en una campaña, qué tenemos que predicar en un punto de prédica, y todas esas cosas las vamos a pasar ya la próxima vez, pero hoy día vamos a terminar con lo que son las herramientas de interpretación. ¿Se acuerdan de la herramienta de interpretación que hemos hablado, no? A ver, nómbrenme alguna. ¿Alguna herramienta de interpretación que hemos hablado? Si no me equivoco, hemos hablado 8 o 7. La palabra es inspirada por Dios. ¿Por más? Contexto general, inmediato, cultural, histórico, género literario, la vida inspirada por Dios, ya lo dijeron. Bien. Analizar el idioma, pero ese no lo nombramos. O sea, lo nombramos nada más, pero no dijimos, no lo pasamos. Sí, lo normativo, lo descriptivo, ya. Historia cultural. Qué bueno, hermano, que al menos va quedando un poquito la imagen de lo que es. Recuerda, hermano, de que toda lectura bíblica, cuando nosotros queremos compartirla con alguien, tiene que ser primero inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar en constante búsqueda de la palabra y de la intimidad con Dios. Porque si no tenemos intimidad con Dios, hermano, partimos mal. De verdad que sí. Lo primero es tener la intimidad con Dios, hermano, para que Dios nos revele su palabra. Recuerde que Dios, quien estableció esta palabra, la inspiró, y nosotros, por más herramientas que aprendamos, hermano, herramienta humana, jamás podemos interpretar el sentido espiritual de la Escritura si no tenemos al Espíritu. Partamos desde allí. Y yo sé que algunos tal vez han tomado un poquito complicado el hecho de estar nombrando esta herramienta hermenéutica, porque ya los nombres a veces tienden a ser un poco complicados, pero yo quiero hacerle entender a usted que esto es muy simple, aunque usted no lo crea, porque son cosas que vamos implementando automáticamente cuando queramos hacer algún pequeño estudio de la palabra. Vamos a hacer en memoria, porque yo no recuerdo bien cómo fue el orden, pero hablamos primero de que la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que más o menos dijimos recién, de que antes de leer la Escritura sabemos de que es Dios quien la inspiró, y por más coeficiente intelectual que tengamos, hermano mío, si a Dios le place revelarle algo a un pequeñito, a Dios le va a placer, ¿ya? Entonces queremos decir que esto no corresponde con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, porque es Dios quien la entrega, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿por qué enseñamos esta herramienta bíblica, hermano querido? Porque son recursos que como iglesia tenemos que tener para poder interpretar correctamente la Escritura. ¿Adivine para qué? Para no caer en errores de interpretación. ¿Ya? Hemos dado varios ejemplos, pero primero recuerden de que la Escritura es inspirada por Dios. Vamos por la segunda. Hablamos del contexto general y el contexto inmediato. Y esto es una de las cosas que más vamos a ocupar. Recuerda usted que ahí citamos, si no me equivoco, Efesios, fue Filipenses, la verdad no recuerdo. Filipenses 4.13, ¿cierto? 4.13, que decía todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y vimos ejemplos de qué pasa cuando alguien llega e interpreta esto diciendo, no sé, pues si yo voy a un gimnasio y veo una pesa de 100 kilos y digo, yo puedo porque Cristo me fortalece. Ese no es el sentido real de la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros entendemos el sentido de lo que está diciendo inmediatamente el escritor y entendemos en el capítulo entero, ¿sabe qué, mi hermano? Añadimos una riqueza espiritual a nuestra vida. De verdad que sí, porque entendemos la palabra. Y miren, yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿cierto? Amamos a Dios. Y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa escudriñar, hermano?
Yo siempre he escatimado la palabra escudriñar como cuando uno agarra un limón y trata de sacarle hasta lo último de jugo, hermano, para poder aprovecharlo. La escritura es lo mismo. Y esto nos ayuda a sacarle el jugo completo a la palabra. ¿Ya? Esa fue la segunda. La tercera, no recuerdo específicamente cuál fue. Que alguien me ayude, hermano. Ya, la Biblia se interpreta a sí misma. Recuerden que dijimos de que para entender el Nuevo Testamento tenemos que entender el Antiguo Testamento. Y para leer el Antiguo Testamento, entenderlo bien, tenemos que entender el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos que había hilos conductores? Esa parte yo creo que igual está clara. La cuarta, ¿cuál era? Género literario. Figura literaria. Esa hermano ya es un poco más complicada, ¿cierto? Y esta tal vez no muchos la van a tomar en cuenta, a menos que se pongan a estudiar la Biblia y hagan una predicación o hagan algún estudio bíblico. Vamos a pasar por alto a veces los géneros literarios. Pero aquí dijimos que no es lo mismo leer los salmos como leer las cartas pastorales, porque obviamente allí el mensaje es diferente. Recuerden que dijimos que no podemos tomar de manera literal, hermano, cuando el Salmo 23, si no me equivoco, dice Jehová es mi roca. No sé cuántos se acuerdan. ¿Qué pasa si tomamos literal de que Jehová es nuestra roca? Una roca no puede ser, hermano. Entonces, para eso tenemos que entender qué figura literaria se estaba ocupando allí. Por ejemplo, y esta es muy buena, hermano, se las comparto porque créanme que hasta el día de hoy esto causa mella en el corazón de algunos hermanitos que no saben interpretar la Biblia. Por ejemplo, el otro día teníamos una conversación con un hermano X que estaba conversando, yo sé que el Fabio tal vez la va a agarrar, que estaba debatiendo un poquito por la esposa de Caín. O estaba hablando específicamente de que se habían tenido hijos antes del huerto del Edén y cosas por el estilo. Adán y Eva. Y yo le decía al hermano específicamente eso pasa porque no conocen interpretar la Biblia correctamente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó a varón y hembra, ¿cierto? Pero después en el capítulo 2 vuelve a decir de que creó a Adán y a Eva. Entonces, cuando alguien no sabe interpretar la Biblia, agarra y dice, oye, pero Dios había creado una mujer antes de Eva. Y ahí después empieza un sinfín de teorías de Lilith, de que Adán había tenido una esposa antes. No sé si usted me entiende. Los de la diosa madre, por ejemplo, que es la doctrina errada por completo, que creen de que Dios va a tener una esposa. ¿Cuántos han leído en Apocalipsis que Dios dice así? Dice, y el Espíritu dice a la esposa, ven. ¿Han leído, cierto? Pero ¿qué pasa si tomamos literal eso? ¿Dios tiene una esposa entonces? No. ¿Qué figura literaria estamos ocupando allí? Para eso, hermano, es necesario aprender estos poquitos. Ya vamos por la quinta. ¿La quinta cuál era? Ya, también a veces lo vamos a ocupar de manera automática. Cuando no entendemos versículos, yo les dije que hacemos bien a aludir a los comentarios bíblicos de nuestra Biblia de estudio o ir a un diccionario. Entonces, allí sí o sí, hermano, vamos a agarrar lo que es la historia, que eso no nos cuenta la Biblia. Por ejemplo, yo le hago esta consulta. ¿Cómo sabemos de que en Corinto estaba el templo de Afrodita? La Biblia no nos dice eso. ¿Cómo sabemos de que Corinto era una capital portuaria? La Biblia no nos dice eso. Entonces, para eso tenemos que irnos a la historia. Y yo le hago esta consulta. ¿Quién estaba gobernando en el tiempo de que Pablo escribió Corinto? Eso la Biblia no nos dice quién estaba gobernando en ese momento. Entonces, para eso tenemos que ir a la cultura y a la historia. Para entender, por ejemplo, por qué Jesús lavó los pies a sus discípulos. Eso era una costumbre judía, hermano. Entonces, pero eso se entiende con la historia y con la cultura de ese tiempo. Y eso no lo dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos del contexto cultural, cuando alguien venga a predicarnos, hermano, o cuando ustedes escuchen de un estudio en particular, ¿puede abrir, por favor, hermano? Pongamos ojo y digamos, oye, el hermano lo está interpretando bien o está hablando puras cabezas de pescado. ¿Me entienden? Entonces la idea es esto. ¿Cuál era la otra, hermano? Ya, sí, ahora partimos desde el 6. Bien, hablamos de lo normativo y lo descriptivo. Yo sé que esto igual a algunos les puede parecer un poquito complicado, pero no se enrede tanto en los nombres, hermano. ¿Ya? Lo normativo es una norma corta. Y lo descriptivo, una descripción. ¿Ya? Cuando hablamos de normativo, está diciendo que es básicamente una norma que se cumplía desde que fue escrito hasta nuestros días. Es decir, siempre tenemos que hacerlo. Y cuando hablamos de descriptivo es porque estaba describiendo un hecho particular de ese tiempo nomás. ¿Cuál es el peligro acá?
cuando no sabemos interpretar realmente si algo es normativo o descriptivo, es que lo que se describía antes lo exigen al día de hoy. ¿Me entienden? Y eso es peligroso, porque no podemos estar haciendo cosas que Dios no nos ha exigido. Y ahí en un momento encontramos la palabra cuando dice que hay hombres que añaden más carga sobre aquellos que no deberían añadir. Como por ejemplo hablamos de la circuncisión, ¿se acuerdan? Que eso era descriptivo para esa época, no era una norma para la iglesia hoy, ¿ya? Entonces, hoy día, mi hermano, vamos a hablar rápidamente las otras 6 herramientas de interpretación, hermano, porque nos quedan 6 y tenemos que terminar hoy día, ¿ya? Porque recuerde que el curso dijimos que lo íbamos a hacer en 3 meses y 3 reuniones mensuales. Pero no se preocupe usted que las que vienen son muy simples, hermano, y no nos vamos a meter tan profundo porque usted las va a agarrar de inmediato, porque aunque usted no lo crea, mi hermano, esta herramienta tal vez usted ya la estaba utilizando subconscientemente. Pero para eso le voy a pedir que nos pongamos de pie para que oremos, ¿ya? Hermano Javier, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, que el dispositivo es solamente el tiempo antiguo, no el tiempo actual después. ¿Cómo, hermano? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es solamente el Testamento antiguo o en el Nuevo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también. Porque, por ejemplo, yo le hago esta consulta. Cuando Pablo habla de que la mujer cae en la congregación, ¿eso era descriptivo o era normativo? Era para ese tiempo particularmente normativo. Es normativo, no, ¿me entienden? Por ejemplo, cuando hablamos de la exageración, cuando Jesús dice que tomaremos serpiente con nuestras manos y cosas por el estilo, ¿me entienden? Entonces, sí, la descriptivo se puede encontrar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso es lo peligroso, porque hay gente, hay pastores que como están en el Nuevo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento, dicen, no, tiene que ser así. Ahora, yo no me quiero meter en la pata de los camellos, pero inclusive el ungir con aceite, algunos dicen que es descriptivo y que no es normativo. Ahí se lo dejo como tarea. Ungir con aceite. Sí. Por eso se lo dejo ahí como tarea. Algunos dicen que es descriptivo, que era para ese tiempo nada más, y otros dicen que es normativo, pero se lo voy a dejar ahí. Ya mi hermano, vamos ahora. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor amado, te damos la gracia en esta hora ya de la tarde noche, Dios mío, por la posibilidad que nos da de estar en este lugar, Dios mío. Te damos la gracia, Dios mío. Igual me voy a poner un poco en peso. Recuerde usted de que habíamos dicho específicamente de que una de las exigencias es que tienen que venir a los puntos de prédica y todo por el estilo. Yo sé que me he ausentado y me voy a ausentar aún hasta la próxima semana, si Dios quiere, pero tengo unos hermanitos que son ojos y me han dicho quién viene y quién no, así que ya desde esta semana lo vamos a volver a tomar en cuenta porque recuerda usted, hermano querido, de que tiene que estar el interés real y la responsabilidad, porque si en el trabajo somos responsables o en aquello que sabemos que vamos a recibir una retribución somos responsables, tenemos que ser responsables primero para Dios y después para el mundo. Amén. Amén. Se fue todo el gozo, hermano. Ya. Yo sé que si llego tarde a la pega, hermano, me la descontar. Pero aquí como no vemos las cosas, pero usted no sabe que siendo responsable, aunque usted no lo crea, está haciendo tesoro en el cielo. Y no sé, tenemos un buen crédito, vamos a decir, ¿no? Díganme. No, mi hermano. Las que son oyentes vienen de oyentes, no. No vamos a inducir ninguna clase de responsabilidad en aquellos que son oyentes. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Pero aquel que es participante de verdad, le hacemos el seguimiento porque la finalidad de las tareas, mi hermano, es para darme la tranquilidad y para darle, endosar la responsabilidad a ustedes de que tiene que estar la lectura bíblica. ¿Me entienden? Porque recuerden que lo que más queríamos forjar en este curso, aparte de entregar la enseñanza, formar hábitos. ¿Me entienden? Así que eso más que nada. Ahora, yo he sido demasiado flexible y lo vamos a seguir siendo, pero la idea es que esto no sea una carga, hermano. Por eso, aquel que, y vuelvo y repito siempre, si no puede ir a un punto, si no puede ir a un culto, si no puede venir a una reunión, avise, hermano. Y obviamente mientras sea justificado, porque si no me dice, hermano, estoy cansado, pero después aquí viene y me predica una palabra de ánimo y de gozo, yo no le voy a creer, hermano. Y si yo no le creo, ¿cuánto más Dios? Hermano, si Dios conoce todas las cosas. Entonces, recuerda que aquí no se está casando con el hombre. El hecho está, hermano querido, que es importante y que si amamos la palabra, tenemos que verlo reflejado en toda nuestra área de nuestra vida, ¿ya? Así que, igual, cualquier reparo que tenga alguien aquí dentro del curso, si alguien cree que es mucha la exigencia, coméntemelo, puede venir como oyente, no hay problema. Pero si es como oyente,
tenemos que sacarlo del grupo de WhatsApp porque queda como oyente, es decir, no vamos, vuelvo y repito, no le vamos a endosar ninguna responsabilidad para que no se sienta presionado. ¿Se entiende? Amén. Yo dije, recuerde que, perdón que me alarguen esto, la vez pasada dije vamos a partir como con 30 y quizás van a quedar 3. Pero no, yo sé que hay hermanitos que tienen el ánimo y el gozo de aprender. Yo sé que esta primera parte de este mes es un poquito tedioso, pero ya el próximo es súper fácil de llevar, hermano, y muy práctico. ¿Ya? Vamos a irnos a lo que nos compete. Y vamos a hablar específicamente de otra herramienta de interpretación que tiene que ver con los idiomas originales. ¿Ya? Aquí yo hice este pequeño ejemplo para que usted vea de inmediato cómo es de complicado tomar la Biblia que nosotros estamos teniendo en nuestras manos. Habíamos dicho el mismo ejemplo y lo voy a volver a repetir. Imaginémonos, hermano, agarro una carta de amor de mi mamá, de mi papá. Van a haber palabras que de seguro me van a sorprender, que ya casi no se usan. Pero imaginémonos, vamos más atrás y agarro una carta de amor de mi abuelo y de mi abuela. Van a ver, más que eran del sur, hermano. Van a ver palabras que realmente no voy a conocer. Ahora imaginémonos, agarro una carta de amor de mi tatarabuelo. De seguro, hermano, tiene palabras que yo no voy a conocer en mi vida. De la misma manera, hermano querido, las versiones bíblicas han pasado de año tras año tras año. Entonces, no es de extrañarnos, mi hermano, que vayan cambiando ciertas palabras. Entonces, es muy necesario entender, hermanos queridos, de que nuestra Biblia fue escrita, y no voy a entrar en la profundidad del tema, sino que lo vamos a nombrar por arriba, fue escrita en 3 idiomas principales, hebreo, arameo y griego, ¿ya? En donde se cree que en el Antiguo Testamento solo algunas partes están en arameo, pero el Antiguo Testamento está en hebreo en general, y el Nuevo Testamento está en griego. Por ejemplo, Daniel, del Antiguo Testamento, Daniel tiene algunas partes en arameo, pero esos son como los idiomas principales en los cuales fue escrito la Biblia. Ahora, cuando la Biblia fue escrita, hermano querido, no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, sino que fue escrito en ese idioma. Y la Biblia fue conservada en papiro, hermano, que son especies de pergamino, y eso fue traspasándose de generación en generación por los llamados escribas, que eran personas que iban transcribiendo lo que es un escrito a otro, y así hasta que después comenzaron a forjar la Biblia. Después comenzaron a surgir personas que empezaron a transliterar la escritura del arameo, del hebreo, del griego a su idioma natal, como por ejemplo el latín. ¿Ya? Allí podemos ver una de las traducciones más antiguas, que es la Vulgata Latina, la Septuaginta también, que son bastante antiguas. Y por allí después salió una persona que se llamaba Cipriano de Madera, no, Casiodoro de Reina, se me dio, ¿cierto? Casiodoro de Reina, que fue el que hizo una Biblia que es llamada la Biblia del Oso. Una de las no más antigua, pero que esa viene directamente de un pergamino en particular. ¿Ya? ¿Cómo? La primera en español. Es cuestionable, pero sí se cree que es la primera en español. 1508 por allí. ¿Ya? Que fue Casiodoro de Reina. Este hombre después dejó su Biblia y se llama Biblia del Oso porque afuera sale un osito comiendo miel. Si la leemos, la verdad que no vamos a entender mucho porque en ese tiempo la F no existía. La J tampoco. Entonces Jesús no se decía Jesús, se decía Jesús. Entonces, de verdad que cambia bastante. El hecho está, mi hermano querido, y aquí es donde yo quiero que usted me ponga atención, por favor. El idioma hebreo, el idioma griego y el idioma arameo es demasiado rico, hermano. Es demasiado profundo. A veces más que una palabra podía simbolizar ideas completas, hermano. Entonces, imagínese usted la dificultad de tener que traducir del idioma original a un idioma actualizado. Se han cometido pequeños errores, pero yo cuando les dije a ustedes que nosotros tenemos en nuestras manos una traducción que nosotros podemos decir que es confiable, que la Reina Valera 1960 puede estar traducida de un texto recepto, que es un pergamino directo, los errores son ínfimos, hermano. No le cambia el sentido real del versículo. Acuérdense que yo le dije a ustedes que Cantar de los Cantares es un ejemplo. La Reina Valera dice que mi amado es rubio, cuando la versión real dice que es castaño. ¿Ya? Entonces son pequeñas cositas que no interfieren en el sentido real. ¿Ya? Tiene errores, pero no tan profundos como quisieran. ¿Ya? Pero ¿por qué es necesario entender esto? Y no me quiero detener profundamente acá, pero para que usted lo entienda.
¿Cuántos han escuchado a nuestro pastor hablar una palabra y después nombrar el griego? ¿Cierto? Por ejemplo, epixuria, sustematizo, o cuando habla, ¿cuál? Metanoia. Uy, voy a tomar mate con... Me confundí, hermano, que se me vuelvo loco. Y donde lo veo en taza, hermano, se me perdió el matero. Ya. Volviendo al tema. Porque mire, yo quiero que usted... Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, para que usted entienda por qué nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que identificar las palabras clave, que esto va a ser ya el próximo mes, porque el próximo mes vamos a agarrar la Biblia y vamos a empezar a experimentar con todo esto que hemos aprendido, ¿ya? Pero cuando nosotros leemos un versículo tenemos que identificar las palabras claves del versículo, que sin esas palabras el versículo no tiene sentido. Y vamos a ver, hermano, que si nos vamos al idioma original, hermano, es una locura, porque entendemos el sentido, pero más profundo todavía. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Acompáñame rápidamente. Juan, capítulo 21. Recuerda que vamos a ocupar harto la Biblia en el curso. 21, del versículo 15 al 17. Muchos conocen esta cita bíblica, ¿cierto? Es bonita, es profunda, pero si la leemos rápidamente no lo vamos a comprender mucho. Dice así, Juan 21, del 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es un pasaje bonito, ¿cierto? Pero profundicemos un poco más. Voy a hacerle esta ilustración rápidamente. ¿Usted sabe de que bíblicamente existen 4 tipos de amores diferentes? Hermano, alguien se lo sabe, tú le tocó predicar una vez de esto. Bíblicamente, hermano, existen 4 amores diferentes, 4 conceptos de amor, 4 definiciones de amor diferentes. Amor filio, estorge, ágape y eros. ¿Qué me está hablando el hermano? Son 4 tipos de amores diferentes. El amor eros es un amor pasional que uno siente por la pareja, que uno siente por la esposa. No es el mismo amor que usted siente por su hijo o por su esposo, no sé si me entiende. A eso se denominaba el amor eros. Estoy siendo muy rápido con el tema. El amor filio es un amor que uno siente por un hermano, amor fraternal, ¿cierto? El amor estorge era el amor de la amistad, de la familia. Ya, el estorge era de la familia y el fileo era de la amistad. Ya. Y el amor ágape, hermano, era un amor desmedido, un amor inmenso, un amor que no mira condición, un amor que no mira interés, que básicamente es el amor que tiene Dios para con nosotros. Un amor, hermano, a tal punto que dio su Hijo. No sé si usted me entiende. No podemos decir que el amor que tiene Dios para con nosotros es el mismo amor que tiene mi esposa, que tiene mi mamá, que tiene mi hija. No es el mismo amor, hermano. Entonces, ¿cómo lo definimos? Si la palabra es amor, cuesta definirlo, ¿cierto? Entonces, pongámosle 4 apellidos diferentes: estorge, filio, eros y, se me olvida, y ágape. Ya. Hasta ahí estamos un poquito bien, ¿cierto? Son nombres un poquito enredados. Pero cuando Jesús está refiriéndose aquí a Pedro, ¿me amas? ¿A qué tipo de amor se está refiriendo realmente Jesús? Porque decimos amas, ¿cierto? Y dice yo te amo, es amor nomás, pero ¿cómo lo defino mejor? ¿Cómo agarro este texto? ¿Cómo lo enriquezco? ¿Cómo lo entiendo mejor? ¿Por qué Jesús se lo preguntó 3 veces? Usted se va a dar cuenta que si nos vamos al griego, cuando Jesús le dice Pedro, ¿me amas? Jesús le está diciendo: Pedro, ¿tienes un amor ágape hacia mí? O sea, tienes un amor desmedido, tienes un amor profundo, tienes un amor sin frontera hacia mí. Y Pedro, ¿sabe qué es lo que le responde? Con un filio. ¿Qué era filio? El amor de amistad. ¿Se entiende un poquito, hermano? Entonces, imagínese,
Jesús le está diciendo, tienes un ágape hacia mí, tienes un amor desmedido hacia mí, tienes un amor sin frontera que no mira condición, y Jesús le está diciendo, te quiero como amigo. O sea, Pedro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso después Jesús le insiste en preguntarle, hermano. Ahora, eso no lo vamos a entender, pero fíjese que de inmediato añadimos una riqueza espiritual a esto. Porque lo que le está preguntando Jesús a Pedro es que él tiene que tener un amor desmedido hacia Dios, porque tiene que después va a quedar cuidando básicamente a la iglesia. Recuerde que Pedro después pasó a ser básicamente la cabecilla de la iglesia. Entonces él no necesitaba un amor de amistad, un amor de familia, un amor pasional, necesitaba un amor desmedido por Dios, hermano. Por eso en un momento hay un versículo que no sé si alguien lo puede buscar por ahí, no recuerdo específicamente, pero dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Refiriéndose específicamente de que, no recuerdo el contexto directo, pero se estaba refiriendo de que eso era una mancha especial en el amor desmedido que nosotros sentimos hacia Dios. ¿Ya? Entonces, fíjese que entendiendo el idioma original, vamos a añadir una riqueza inmensa a entender el versículo, hermano. De verdad que sí. Otro ejemplo, la palabra hijo, ¿qué significa? Yo creo que hemos predicado esto varias veces. Hijo, un hijo, por hermano, ¿cierto? Pero, ¿cómo usted describiría a un bebé, a un niño de 4 años, a un niño de 12 años, a un joven de 18 años? Usted le diría, mi hijo, ya sea que tenga 4 meses, pero en la esencia de la palabra, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de un recién nacido, hablamos de las características de un recién nacido, ¿cierto? Como por ejemplo, dígame una característica de un recién nacido usted, hermano. Llorón, toma pecho. Básicamente es dependiente del padre. No puede vivir solo el recién nacido, ¿cierto? Egoísta en parte puede ser, pero nos vemos a alguien ya, un jovencito de 8 años. Todavía el niño llora mucho, alegón, dependiente todavía. Pero ahora nombremos, hermano, a un joven de 18 años, prematuramente maduro, puede lidiarse solo, no sé si usted me entiende. La palabra cuando nombra hijo, va a decir hijo nada más. La Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera 1960, va a decir hijo nada más. Pero cuando nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, que dice específicamente, más a los que han creído, si no me equivoco, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Cuando nosotros decimos hijos de Dios, cuando nos vamos al sentido real de la palabra, en el griego, hermano, si no me equivoco, dice a los que han creído le dio la capacidad de ser nepios. ¿Y qué rayos quiere decir nepio? Nepio quiere decir recién nacido. Entonces a los que han creído en Dios le dio la capacidad de ser unos recién nacidos en Dios, hermano. ¿Me entiende? Yo no entiendo. Entonces los que llegan a Cristo por primera vez son niños. Son recién nacidos de Dios. Pero cuando nos vamos al Apocalipsis, por ejemplo, y se está refiriendo a la mujer y al dragón, cuando viene el dragón a perseguir a esa mujer y habla de un hijo, hermano, refiriéndose a Jesucristo, se está refiriendo a un huillo, si no me equivoco, porque está entre nepio y huillos. Perdón si me enredo en la edad, pero se lo voy a decir como lo recuerdo. Nepio era un niño recién nacido. El tecnón era... Tecnón. Un hijo de cualquier sexo, pero más profundamente tenía una edad, un rango de edad tecnón, que era de 0 no sé cuántos meses. Nepios, huillos y tecnón. Juan 1:12. Nepio, huillos y tecnón. Pero no se preocupen Sí. Allí el hermano Alex está viendo una traducción real que básicamente cualquiera que viva de la dependencia del padre. Cuando no, un hijo que depende de sus padres sin importar la edad que tenga. Por eso, en el griego cuando se iban a referir a niños chicos era tecnón como tal. Se ocupaban niños chicos era tecnón. ¿Ya? Por eso, perdón que me enredo un poquito con el tecnón, huillos y nepio, pero vamos a decirlo rápidamente, hermano, para poder avanzar con esto. Entonces, cuando se refería a un niño chico, los griegos llamaban un tecnón, después era un huillos y después un nepio, si no me equivoco, pero era algo así, ¿ya? Perdón que lo tengo en la cabeza, hermano, de verdad que después de un tiempo se olvida un poco. Pero cuando nos vamos a Apocalipsis, realmente, cuando está hablando de la mujer que pare, ¿cierto? Refiriéndose a Jesucristo, ya no se está refiriendo a un recién nacido, sino que se está refiriendo a un niño maduro. Entonces de inmediato nosotros nos damos cuenta de que Jesús desde siempre fue obviamente diferente al ser humano, porque siempre fue en totalidad sabio, en totalidad, etcétera, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando la Biblia dice,
cuando específicamente está hablando en Juan, si no me equivoco, en primera de Juan, y está diciendo, os escribo a vosotros, hijos. No sé cuántos se acuerdan de ese versículo. Y empieza así a nombrar. También hace una diferencia de edad, mismo. Se está refiriendo a recién nacidos, a niños maduros. Pero eso nosotros no lo vamos a entender si no vamos al idioma original. Ahora, eso que yo le estoy diciendo es súper rápido. Y vuelvo al otro punto. Dígame más bien. Cuando uno quiere buscar una palabra en griego, eso diccionario que te mandó. Para allá voy directamente. Normalmente, hermano querido, nosotros para entender estas palabras profundas, vamos a tener que ir sí o sí a diccionario bíblico. ¿Ya? Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que yo a usted le mandé un diccionario bíblico en el WhatsApp. Cuando usted va a buscar una palabra que tiene cierta controversia como concupiscencia, usted se va a meter al diccionario y buscar la palabra concupiscencia y le va a salir de inmediato el griego tanto y la definición del griego en particular. ¿Me entiende? Entonces, este es el ejercicio que todos nosotros deberíamos hacer cuando queremos hacer un estudio de la palabra, entender si esta agua, por ejemplo, que se refiere al Nuevo Testamento, es la misma agua que se está refiriendo en el Antiguo Testamento. Para eso tenemos que irnos al idioma central. Por ejemplo, no siempre cuando habla de aceite en el Antiguo Testamento se refiere a un líquido. A veces se refería a unción directamente. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que hacer ese entendimiento un poquito más. Dígame. Ahí también desde ese diccionario Sí. bíblico que dijo usted, Sí. salen esos tres idiomas, hebreo, griego y ya. Sí, ahora dependiendo de donde corresponda, porque si es del Nuevo Testamento la gran mayoría es en griego, si del Antiguo Testamento la gran mayoría es en hebreo, ya no le va a aparecer la misma palabra en hebreo, griego y arameo, porque va dependiendo del idioma en el que fue escrito. Miren, vamos a hacer un ejercicio sumamente rápido, hermano. 3 ejercicios rápidamente. Vámonos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Mano, ¿tú tenías ahí algún diccionario bíblico que te hable directamente del griego? ¿Algún diccionario que te busque la definición directamente del griego? Juan 14, versículo 26. Que yo no tengo el supor acá, hermano. Juan 14, 26. Yo lo tengo en el celular. Sí. Sí. Sí, busca, hermano, si me equivoco, la palabra consolador. Paraclito, ¿sí? Ya. ¿Qué dice el 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Tenéis la definición ahí más? 26, vean. Vamos a buscar rápidamente acá porque... Perdón, hermano, por esta intromisión. Paracletos y la fonética es paracleitos. Ya, ¿y qué significa específicamente? Significa consolador, abogado llamado a la ayuda de una. ¿A la qué? A la ayuda de uno o de una. Es un conjunto de dos palabras, para y caleo, desde un punto A, alguien que llama a alguien de un lugar a otro, y caleo, que es llamar a hacer un juicio, propiamente defensor legal. Literalmente alguien que hace un juicio correcto porque está lo suficiente cerca de la situación. Ya, fíjese un poquito, mi hermano querido, en esta pequeña definición. Por favor, hermano. Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nos vamos al griego de la palabra consolador como tal, es paráclito o paracleto, que específicamente está diciendo que es un abogado. Un abogado, directamente. Sí, el consolador en este caso la palabra griega como es paracleto. Ya, pero la palabra paracleto es el idioma En griego. El griego. Y eso, Sí. cuando uno busca paracleto, dice que lo que dice que como Sí. si fuera como que fuera un abogado. Pero busca Sí. consolador y sale para qué. No, que lo que pasa es que en el diccionario que te mandó dice, por ejemplo, busca consolador ¿Mm? y se ve hacia el Espíritu Santo. Sí, porque hace referencia al Espíritu Santo. Ya, ya hay que ver el Espíritu Sí. Santo, ¿cierto?
Entonces Jesús obviamente está haciendo la referencia específicamente que cuando Él se va y todo por el estilo, va a enviar a un abogado como tal, a un intercesor como tal. Porque recuerden que la pega del abogado, ¿cuál es? Defender e interceder, básicamente eso. Entonces, fíjense cómo ampliamos un poquito la riqueza del entendimiento de ese versículo, cuando ya no simplemente hablamos consolador, alguien que consuela, sino que alguien que intercede, alguien que está con nosotros, alguien que aboga por nosotros. Y ese entendimiento grande que empezamos a tener, lo tenemos realmente entendiendo la palabra original. No sé si me va entendiendo un poquito usted, hermano querido. Ahora, vamos con un ejemplo que realmente es sumamente simple y nos abre la idea a romper esquemas de inmediato. Mateo capítulo 28, versículo 19. Rápidamente, hermano querido. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora, hay que pagar concordancia y diccionario. Sí, sí, la Bueno, idea. también ahora diccionario. Diccionario. 28, 19. ¿Ya? 28, 19. Sí, léelo nomás. Ya, ¿qué significa bautismo, hermano? Pero en el idioma original, en el griego. Inmersión o sumergir. Inmediato. Eso no lo sabríamos si no leemos la palabra original. Ahora, yo le hago esta consulta a usted. ¿Y qué pasa con aquellos que bautizan rociando agüita? No han entendido ni el sentido real de la palabra, hermano. Porque la palabra específicamente es sumergir, ¿me entiende? Inmersión. Entonces, cuando nos vamos al sentido real para entender eso, hermano, específicamente nos está diciendo literalmente sumergiéndolos. Y ahí entra también aplicar los demás principios que se han enseñado, que quienes practican de esa manera el bautismo están tomando desde un sentido diferente lo que tiene el texto. O sea, Está mal interpretando un la modo cosa. simbólico. O sea, que da lo mismo porque al final es simbólico. Claro. Pero eso lo entenderíamos obviamente yendo directamente al idioma original. ¿Ya? Ahora, podríamos hacer otro ejercicio, pero nos estamos demorando mucho y dije que hoy día tenemos que terminar con esto. Así que eso se lo voy a dejar como tarea a algunos hermanitos cuando quieran estudiar alguna palabra. Vayan al diccionario bíblico que les recomendé, que están en la aplicación, y tal vez no van a encontrar la palabra directa, como por ejemplo del Consolador, no aparece específicamente como dice usted, pero le dice de inmediato, vaya al Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí le va a salir. Porque cuando uno va al Espíritu Santo aparecen todas esas definiciones y en ayuda. Complementa mejor la idea. Sí. Complementa mucho mejor la idea. Dime a ver. Igual creo que no es mejor vale otra opción utilizar las aplicaciones de Google, donde igual Sí, totalmente funcional, pero por ejemplo eso para ti podría funcionar, pero la idea del hermano es que tenga una aplicación en particular que lo ayude para todo. Es como más fácil. ¿Ya? Cada uno puede tomar otro camino, lo importante es llegar a la misma conclusión. Vamos al 8, hermano mío. Este es rapidísimo, ¿ya? Y no es difícil de entender. El 8 es considerar el propósito del autor inspirado. Considerar el propósito del autor inspirado. ¿Ya? Sí, considerar el propósito del autor inspirado. ¿Por qué no me ayudan a entender esto? Mire, el otro día igual discutía con un hermano. Bueno, discutir en cuanto a conversar y todo el tema. Porque debatir quizás sí, quizás no intercambio de opiniones, porque estamos hablando sobre el Génesis. Y me hacía preguntas del Génesis y yo decía, hermano, pongamos atención a esto. Génesis, capítulo 1, 2 y 3, escuche esto, no busca hablar de ciencia, hermano. El Génesis no busca responder teoría científica, hermano querido. El Génesis, hermano, no busca en este sentido hablar profundidades de los misterios del universo. El Génesis no busca eso, hermano. Pero, ¿qué busca Génesis? Génesis, la intención de Génesis es relatar la historia y el origen del pueblo judío. Corto. ¿Por qué se centra en los hombres, hermano? Porque en ese tiempo los hombres eran los que hasta cierto punto dominaban, hacían el cambio y eran aquello, y eso también tiene una ley de interpretación que no la vamos a pasar, hermano, porque tal vez no es mucho para este estudio, pero cuando nosotros entendemos el sentido central de los libros, no hacemos preguntas que a veces no van al caso. Yo le hago esta pregunta a usted. ¿De qué se trata Apocalipsis? ¿El fin? ¿Cierto? De la revelación. Yo le hago esta consulta a usted. El libro de Apocalipsis
busca formar doctrina en iglesia. El libro de Apocalipsis busca formar pastores, hermano. Esa no es la finalidad del libro, hermano. Recuerde que eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, hermano. Cuando Jesús le dice a Juan, escribe la cosa que tal, ¿y para qué? Para advertir y todo por el estilo. Entonces, esta herramienta bíblica nos va a ayudar a entender cuál es el sentido, hermano, y el propósito del libro, para no estar interpretando cosas que el libro no dice y estar enredándonos nuestra cabeza. Por ejemplo, esto es muy delicado. Cuando Pablo Neruda escribía un poema, por ejemplo, hablando del amor, no podía venir alguien a empezar a interpretar odio, pelea, porque el hombre quiso interpretar amor, pues, mi hermano. Entonces, el problema es quién está, ¿en el escritor o en el intérprete? En el intérprete, pues, mi hermano. Entonces, para que el intérprete pueda analizar lo que Neruda estaba hablando sobre el amor, tiene que entender lo que Neruda en ese momento estaba escribiendo y por qué lo escribió. No sé si usted me entiende, ¿ya? El contexto en general hasta cierto punto. Vámonos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Ya? Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Cuál fue el propósito del libro de Juan, hermano? Vamos a ver acá, Juan capítulo 20, versículo 31. Mire, el propósito del libro de Juan dice esto: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos reducir ahí el propósito del libro de Juan. La mayoría de los libros igual al principio salen. En parte sí. Ahora, en muchos libros no vamos a encontrar para qué fueron escritos particularmente. Entonces, para eso tenemos que ir a nuestra Biblia de estudio y leer la introducción. Y nos va a decir, este libro habla de doctrina y enseñanza a la iglesia. Entonces, yo no puedo venir aquí y empezar a interpretar profecía y poemas cuando el libro me está hablando de enseñanza para guiar una iglesia. No sé si usted me entiende más o menos, hermano querido. Cuando hablamos de Judas, hermano, el libro de Judas, ya no Judas el apóstol que traicionó a Jesús. ¿Cuál fue el sentido del libro de Judas, hermano? Porque un solo capítulo. Podemos decirle que era un libro profético. Es un libro, podemos decir que apologético, hermano, que hace una defensa tremenda de la fe. Pero vamos al libro de Lucas, por favor, rápidamente, porque este es el ejercicio rápido. ¿Pero por qué Juan? Perdón, hermano. Es que Juan 20:31, allí dice específicamente cuál es el sentido del libro de Juan. ¿Cómo? Ahora vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Perdón, mi hermanito, yo sé que tal vez a veces avanzamos un poquito rápido, pero recuerde que tenemos que llegar a ver a Guama todavía, no lo vamos a hacer cada 2 horas, hermano, así que... Lucas 1, del verso 1 al 4. Mire, esto nos va a ayudar mucho a entender las citas del Nuevo Testamento, pero también nos va a ayudar a entender las citas del Antiguo Testamento, porque por ejemplo Salmos es un solo libro, pero cada capítulo es como un libro diferente, es como un compendio de poemas. ¿Cómo? Del 1 al 4. Y yo quiero hacer esta pregunta, quiero que ustedes lo lean y quiero que me respondan. ¿Cuál es el sentido con el cual Lucas escribió el Evangelio de Lucas? Léalo y me responde. Lean 4 versículos y yo quiero que usted me diga cuál es el sentido o el propósito del libro de Lucas. ¿Cuál es el sentido o el propósito del libro de Lucas? ¿Ah? Histórico ya, pero ¿qué es lo que dice? A ver, espera, ¿qué es lo que dice? Ya, expresar el acontecimiento teófilo para conocer la verdad. Tiene un objetivo. ¿Cómo? ¿Hablar qué? ¿Hablar una histórico de Jesús? ¿Sí?
Podríamos resumirlo en el versículo 4 que dice, ¿cuál es el propósito? Miren, y se lo voy a preguntar aquí a ustedes y lo vamos a responder con el versículo. ¿Cuál es el propósito del libro de Lucas? Versículo 4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Para eso el libro de Lucas. ¿Ya? Entonces, ustedes que se quieren formar como predicadores o como estudiosos de la Biblia con esta herramienta, hermanos, nuestras predicaciones, nuestros mensajes nunca pueden ir separados del propósito del autor del libro, hermano. Yo no puedo venir a interpretar de que Lucas en estos versículos habla completamente de la apología porque ese era el sentido de Lucas. Hermano, no, el sentido de Lucas era obviamente el que acabamos de decir, el sentido de Juan era el que acabamos de decir. Vámonos a hacer otro ejercicio rápidamente para avanzar. Acompáñeme, Salmo 51, versículo 1 al 4. Salmo 51, versículo 1 al 4. Salmo 51, versículo del 1 al 4. Bien, no simplemente encontramos el propósito del cual están escritos los libros, sino que a veces cuando leemos esto nos vamos a dar entendimiento de cuál era la condición del escritor. ¿Ya? Y yo le hago esta consulta. ¿Cuál era la situación de David cuando escribió este salmo? ¿Qué es lo que dice? Ten piedad cuando pecó, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo dice explícitamente acá. Ahora, ¿puedo yo empezar a interpretar aquí? No, esto fue el Salmo 51, David estaba gozoso en su habitación. No, porque por ejemplo yo podría tomar versículo 16. Voy a predicar hoy día, versículo 15. Voy a predicar hoy día yo del versículo Salmo capítulo 51, versículo 15. Y dice, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Entonces yo voy y baso mi predicación en la alabanza que sale de la boca y empiezo a hablar de la alabanza, pero de repente digo, no, que David era un hombre muy agradecido y por eso alababa a Dios. Y uno dice, espérate, pero David no está diciendo eso porque estaba feliz. Leamos el contexto, el hombre estaba en pecado. El hombre había caído, el hombre estaba arrepentido. Y tenemos que encontrar el sentido real, hermano, para no estar tergiversando el versículo y hacerle entender a los hermanitos cosas que la Biblia no está diciendo. No sé si usted me está entendiendo un poquito para allá. ¿Se entiende un poquito el considerar el propósito del autor? Avancemos rápidamente entonces porque quedan 3. Y estamos buena hora. Sí. Ahora la 9. La 9. Que sería identificar la audiencia original. Esto igual es muy importante, hermano. Identificar la audiencia original. Audiencia original. Sí, alguien, el público, no sé, el receptor. ¿La audiencia o la audiencia? Identificar la audiencia original. No, estoy hablando rápido, hermano. Sí. Ya. Es muy importante, hermano. Imaginémonos mire, yo a veces salgo con estos ejemplos que son medio bizarros y a veces lo entiendo yo nomás, pero espero que usted lo entienda. Imaginémonos, hermano, yo estoy en la casa y de repente la Javiera encuentra fuera de la casa una carta de amor, hermano, de una tal mujer X y que está refiriéndose a un Javier. Filomena. Se está refiriendo a un Javier. Y le expresa el amor y todo por el estilo y la noche y toda la cuestión. Y la Javiera, cuando lee la carta, hermano, yo llego de la pega, me quiere pegar, por hermano. Digo, pero Javiera, ¿qué pasó? Pero que aquí, que allá, pero no entiendo realmente qué pasó. Claro, resulta que a la vuelta hay un vecino que se llama Javier y justo estaba con su polola y estaba pasando a comprar pan al otro lado y se le cayó la carta fuera de la casa. La Javiera, por no saber interpretar a quién iba, hermano, armó un manso. Yo no estoy diciendo que fue una anécdota, ya con historia no, porque no ha pasado, no hay los Javier por ahí que yo sepa, ya. O es muy propia la anécdota. No pasó, no se preocupe. Pero esa carta la agarró la Javiera y no era una carta que iba dirigida a mí. Y se armó tremendo problema por no saber a quién iba dirigida la carta porque se confundió. Hermanos míos, cuando nosotros leemos la Biblia, cometemos a veces el mismo error.
vamos a los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, y leemos juicios tan profundos, hermano, y decimos, uy, ese juicio viene a la iglesia cuando esas palabras jamás han sido para la iglesia. Y comenzamos a veces a meternos y caemos en depresiones fuertes, hermano, porque hacemos el ejercicio antiguo de agarrar, meter el dedo, Señor, háblame, y dice Ezequiel 16:35, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, oh Señor, me estás hablando fuerte. ¿Y a qué digo esa palabra? Hoy soy una ramera, güey. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente el sentido de a quién va dirigida la carta, podemos estar tranquilos, pero antes de que usted diga muchas cosas, esta herramienta hermenéutica tenemos que entenderla con otra herramienta hermenéutica que vamos a enseñar después. Pero acompáñeme rápidamente a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Rápidamente yo le hago esta consulta a los hermanos de la iglesia, que espero que no me respondan aquellos que llevan más años. Jeremías 29, versículo 11. ¿A quién fue dirigido la carta de Jeremías? ¿O el mensaje de Jeremías? ¿Era para la iglesia? ¿La vamos a consulta directamente? No. ¿Y cómo sabemos cuál era el propósito de Jeremías? Vamos a leer los primeros capítulos, y normalmente es el propósito, y vamos entendiendo un poquito más cuál era el contexto histórico y todo eso para recién identificar quién era la audiencia original de Jeremías. 29, 11, sí. No. Sí. Fíjese lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, qué palabra más maravillosa, hermosa, preciosa, que la guardo en mi corazón, la atesoro. Pero esa palabra era para la iglesia, era para Israel. ¿Para quién era esa palabra particularmente? Era para el pueblo que estaba en el exilio, cautivo. No era para la iglesia en ese tiempo, era para el pueblo que estaba cautivo. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenga un principio para hoy? No, sí tiene un principio para hoy, pero el hecho particular de que esa palabra explícitamente fue escrita para ese tiempo, para el pueblo que estaba en exilio. Volvamos un poquito más atrás, acompáñenme a Éxodo, y yo les voy a preguntar y ustedes me van a responder. Dime. Sí. Por eso dije de que esta herramienta hermenéutica se interpreta también con otra herramienta hermenéutica que la vamos a enseñar un poco más adelante. ¿Ya? Por eso guárdalo ahí un poquito. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Léalo por favor, hermano. Léalo y después de que lo lea yo le voy a hacer la pregunta. Éxodo capítulo 2, capítulo 20, del versículo 2 y 3. Sí. Éxodo 20, 2 al 3. Ya. Léalo, lo leyó, ¿cierto? Ya. Yo le hago esta pregunta. ¿A quién se dirigía originalmente esa palabra? Para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y cómo lo podríamos aplicar al día de hoy nosotros a nuestra vida? Cuando nosotros estábamos en el mundo, el pecado, nuestra hermana, y Dios nos rescató de Egipto, o sea, nos rescató del mundo para volver a sus caminos. Porque quizás en el mundo de Egipto muchas veces hacíamos cosas indebidas, cosas que el pueblo de Israel hacía cosas indebidas que no le agradaban al Señor. Eso lo podríamos aplicar idealmente a nuestra vida, pero ¿el texto dice eso? No. ¿Cierto? Eso no está mal lo que dice nuestra hermana Fabiola porque sí se puede aplicar, pero el sentido real del texto no dice eso que dice la hermana Fabiola. ¿Se entiende? Del Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. ¿Ya? No, pues hermano, tienes que ponerse más vivo a la verdad. Ya. Ahora, el último de esto y avanzamos, nos quedan dos más y hacemos el resumen de este contenido. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3. Gálatas 3, verso 1 al 3. Gálatas 3, del verso 1 al 3. ¿Qué es lo que dice, hermanos?
3 del 1 al 3. Sí. ¿Qué es lo que dice, hermano? Léalo fuerte. ¿Quién pueda? Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¡Wow! Bueno, ¿A quién era dirigido esto principalmente? A los Gálatas, ¿cierto? Eso es muy necesario entenderlo. ¿Y por qué Pablo está hablando así de fuerte? Para entender eso tenemos que entender el contexto general, el contexto inmediato, el contexto histórico y el contexto cultural. Hay inclusive el idioma para saber insensato a qué se refiere, ¿cierto? Entonces fíjese cómo vamos aplicando ya todo esto y se va armando algo bonito. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, hermano, porque quedan 3 más y terminamos. Esta herramienta hermenéutica, que es la número 10, va a hacer demasiado sentido con la anterior que acabamos de aprender. ¿Ya? Y esta me parece una de las más fascinantes, hermanos queridos, porque esta es la que nos da la capacidad como predicadores de abordar, en este caso, la inspiración que Dios nos da. ¿Ya? Y se llama identificar el principio eterno del versículo. ¿Ya? Identificar el principio eterno del versículo. Es súper simple de entender, hermano, pero es necesario entender en el orden que lo podemos comprender para que no seamos, y me va a perdonar por lo que voy a decir, pero para que no seamos como los hermanos carcelarios que caen en estos errores, ¿ya? Que toman muy literal todo y condenan por versículos que no tienen ni pie ni cabeza. Sí, el principio eterno del versículo, ya la vamos a entender. ¿Ya? Por eso la idea sería que el principio eterno lo coloque con comillas, porque es como un umbral, el principio eterno. Vámonos a un versículo que todos conocen, hermano. Josué 1:9. Josué 1:9. Ya sé. Josué 1:9. Hermanito querido, léalo fuerte, quien sea que tenga voz de trompeta, una mano fea, la Josué 1:9. Quinto libro de la Biblia, si no me equivoco, no se va a demorar mucho. Léalo, hermana Fabiola, fuerte y claro, Josué 1:9. dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Una palabra, pero tremenda, no dígame que no. Pero yo le hago esta consulta a usted y aquí yo me quiero poner un poco pesado y muchos me van a criticar, pero espera que termine, ¿ya? ¿Cuántos Josué hay aquí, hermano? Ni por acercarnos en el nombre de Josué, ¿cierto? O alguien se llama segundo nombre Josué, nadie, ¿cierto? Joseph, ¿no? Sí, parte. No hay ningún Josué entre nosotros, hermano. Yo le hago esta consulta. ¿A qué iba dirigido ese mensaje que estaba hablando el ángel en ese momento? A Josué, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ser pesado y leer la Biblia como tengo que leerla, ¿esa palabra va para usted? Literalmente, como tenemos que leer la Biblia, la palabra no va para nosotros, va para Josué. Va para Josué y no podemos decir, no, es que Dios me está hablando a mí. Hermano, esa palabra está hablando a Josué. Pero aquí va el tema del principio eterno. La Biblia, hermano, cuando la tomamos de una manera literal como tiene que estar escrita, vamos a decir, excelente. Josué 1:9 nos dice, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le estaba diciendo eso a Josué? Porque Josué quedó a cargo de todo Israel, hermano. Él tenía una labor inmensa, hermano. Mayor que 1000 pastores, inclusive, porque Israel era un pueblo rebelde. Ellos tenían que tomar ahora la tierra prometida, hermano, de una manera con espada. Entonces Josué no era una tarea para cualquiera. Fabri, ¿voy a preguntar algo? Se aplica de la misma forma cuando la Biblia habla y quizás una promesa que dice, ¿quieres recibir Jesucristo y será salvo tú y tu casa? Ya, para allá vamos a ir inmediatamente. ¿Ya? Terminamos con el tema de Josué 1:9.
Cuando hablamos de Josué 1.9 estamos especificando esto. Vamos conociendo un poquito a Josué. Josué era un joven, bueno, en su momento fue joven, pero cuando estaba ahí ya era adulto, que tenía que liderar el pueblo de Israel, es decir, una tarea fuerte. Por lo cual se le apareció el ángel mismo de Jehová para darle fuerza, y ahí viene este versículo tan tremendo que le dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Josué, hermano, cuando ustedes lean el libro de Josué, se van a encontrar con un hombre que no tembló, hermano, un hombre fortalecido, y donde se cumplió esta palabra en Josué, hermano, ¿ya? Pero ahí está el sentido espiritual de la Biblia. Esa palabra fue para Josué, pero tiene un principio que trasciende desde Josué hasta nosotros, hermano. Y eso es lo aplicable. Entonces, ¿cuál es la pega del que lee la Biblia? ¿Cuál es la pega que usted tiene que yo tengo ahora para agarrar esta regla hermenéutica? Es decir, ¿qué parte de la Biblia es aplicable para mí ahora y cuál no está siendo aplicable? Porque cuál es normativo, cuál es descriptivo. No sé si usted se acuerda un poquito. Ahora, para entender específicamente lo que está diciendo nuestro hermano Fabricio, cuando la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo todo en tu casa, nosotros podríamos hablar principalmente del principio eterno también, porque ese contexto era un contexto para ese momento, como tal. Sí, para el carcelario específicamente. Pero nosotros, y aquí es donde a veces juega la fe más que nada la fe en algún aspecto, nosotros podremos llegar a creer de que si nosotros creemos en Dios, nuestra casa va a ser salva. ¿Podemos creerlo por fe? Por fe podemos creerlo, ¿cierto? Pero esa interpretación bíblica directamente escuche esto, porque aquí está lo complicado. ¿Es una promesa de Dios eso? Vámonos, y por eso yo le digo, hermano, de verdad que lo digo, no juguemos con nuestra fe, pero ahora apliquemos un poquito el entendimiento que nos da Dios. Esa promesa directa de creer en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, todo el tema, ¿es una promesa de Dios, hermano? Es que ese versículo, ¿qué lo está diciendo? Pablo. ¿Y a qué se lo está diciendo? A un carcelario. A un carcelero. En Hechos, capítulo 9, no, 16, si no llevo por ahí. Pero por eso yo le digo, hermano, por eso cuando nosotros empezamos a interpretar la Biblia, derribamos muchos mitos que a veces tenemos. Ahora, ¿quiere decir que perdemos la fe? No, porque aún así creemos que si nosotros estamos en Cristo, nuestra bendición igual va a alcanzar a nuestra familia, pero no podríamos decir directamente: hermano, mira, este versículo dice esto, por lo cual cree. No, cree en Dios y en la fe, y aplicamos otros principios más. No sé si usted me entiende por eso. Sí. El principio detrás de eso que se podría extraer o que trasciende no es el versículo como tal o como una promesa como muchas iglesias metodistas lo creen. Totalmente. Sino que el principio radica en que cualquiera que crea en el Señor Jesucristo tiene que entenderlo bajo la palabra de Jesús cuando habla acerca del reino. Que el mensaje del reino es como la semilla de mostaza, que crece, que es abundante, que tiene un poder, que tiene un poder expansivo, que es como la levadura, etc. Entonces hay un poder detrás del Evangelio que puede producir que otros se vuelvan a Dios. Totalmente. Pero ese hecho, así como la semilla, el sembrador tira la semilla, etc., que el sembrador tire la semilla no es garantía de que esa semilla prospere, porque ya está el ejemplo ahí. Totalmente, puede ser en buena tierra, todo esto. Se sofocaron, etc. Pero la semilla en sí tiene todo el potencial para que cualquiera que oiga el Evangelio se convierta. Y eso, ahí nosotros aplicamos ese principio en el entorno de nosotros, que nosotros en el mensaje que le predicamos a nuestra familia, tiene todo el poder para que ellos puedan convertirse. Pero no hay garantía de que ellos se conviertan. Ese es el tema particular. Ahora, lo que acaba de decir el hermano Alexis se tiene que entender, vuelvo y repito, por la misma Biblia. Fíjese que empezó a esparcir el versículo de aquí para allá para interpretar la idea correcta. No sé si ustedes me entienden. Entonces, aquí aplicamos otro más versículo, o sea, otro sentido más de herramienta de interpretación que la Biblia se interpreta así. ¿Fabio, iba a decir algo? Ya. Entonces, fíjense, hermanos queridos, que con esto no quiero desprestigiar, hermanos, y por favor entiéndanme, hermanos queridos, con esto no quiero desprestigiar las promesas o cómo se ha predicado, no, nada que ver, al revés, hermano, esto nos da más fe, más ímpetu, hermano, pero también nos centra un poquito, porque fíjese que pasa esto. Hermano, Dígame. versículo que usted dijo, ¿es normativo o es descriptivo? Mire, específicamente el de Josué 1.9, No, el de...
es descriptivo, pero tiene un principio eterno. Para allá tenemos que ir. ¿Cuál? No, porque no es una promesa directa de los labios de Dios, como tal, lo dijo Pablo, lo dijo en una situación particular. O una situación en particular. Espera. Lo tomamos como de la manera de igual sería como estar explicando como a Dios en serio. Sí, pero es que mira, vamos un poquito a lo que dijo Fabio, vamos a explicarlo bien. Lo que pasa es que a veces se va a aplicar más que nada por la fe, porque al creer que lo que hizo con una persona lo va a hacer conmigo, también lo va a hacer. Es que va a lo mismo, miren hermanos queridos, y eso es lo delicado porque nosotros no podemos llegar a agarrar el versículo bíblico e interpretarlo si no entendemos la idea general del Evangelio. Por favor, entendamos eso. Cuando nosotros entendemos la idea general del Evangelio, de que somos nueva criatura, de que esto es un camino, de que somos árboles, de que esparcimos la semilla, de que después somos sembradores y todo por el estilo, vamos a empezar a comprender e indagar un poquito más los versículos. Por ejemplo, cuando aquí está hablando de Pablo, está diciendo directamente, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa será salva. Hablamos específicamente de lo mismo que estaba anotando nuestro hermano Alexis, porque cuando nosotros creemos, hermano, no me vaya a decir usted de que ahora nosotros tenemos la capacidad de poder interceder por nuestros familiares. ¿Me entienden? Allí podríamos decir que está un principio eterno que ahora nosotros podríamos llegar a interceder. Ahora, ¿es promesa 100% de que se va a salvar? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces causa este cortocircuito. Hermanos que, no sé, hermano querido, han creído y dicen, no, que creen en el Señor Jesucristo y tu casa será salva, y de repente se le muere un hijo inconverso, y el hijo inconverso andaba en droga, matando y todo, y dice, oye, pero Dios se equivocó en la promesa. Hermano, parece que tenía ejemplos más prácticos, actuales. La muerte del hermano Julio Vergara. Sí, pero La gente decretando cosas porque supuestamente tenía el poder. No, si tiene que ver con eso. Porque están Tiene un sentido. declarando algo que en la Biblia ellos leen y lo interpretan como tiene que ser. Entonces, por eso yo les digo, hermano, tenemos que identificar los principios como tal. Vuelvo y repito, ahora volvamos un poquito a lo más simple, Josué 1.9. En Josué 1.9, hermano querido, ¿él le estaba hablando al ángel directamente a nosotros? No, pero ¿cuál es el principio que podemos, hermano querido, tomar de allí? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces nosotros ya inmediato empieza la mente del predicador. ¿Qué puedo sacar de esta enseñanza práctica que me ayuda a mi vida y aconsejar a los hermanos? Y con esto yo también quiero desmitificar algo. Cuando en Proverbios está hablando específicamente, cría al niño desde su juventud y cuando fuere grande, ¿qué dice? No se apartará. Vamos un poquito para allá, hermano querido. Cuando alguien se sube y dice, mira, crea al niño en el Evangelio y cuando fuera grande no se va a apartar, usted está agarrando el versículo bíblico y está interpretando lo que usted quiere interpretar. Proverbio que es consejos sabios, no verdades absolutas, consejos sabios, hermano. ¿Y se está refiriendo al camino del Evangelio? Se está refiriendo a la instrucción sabia de la madre y del padre, hermano, que cuando camino del niño, la crianza y cosas por el Dios. Que dentro del Evangelio el niño puede haberse nacido y haber sido criado en el Evangelio, pero lamentablemente en el futuro no sabemos realmente cuándo ese joven va a llegar a desviarse del camino. Y ahí la persona, yo he escuchado predicaciones cuando dice que han dicho ese versículo y lamentablemente sus hijos están todos descarrilados. Todo descarriado y lamentablemente a veces, vuelvo y repito, algunos mueren inclusive en ese estado, hermano. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Yo le creí a Dios, Dios se equivocó. No, hermanito, que usted nunca interpretó bien la Biblia. Tal vez no. ¿Y sabe cuál es el error que nos lleva a esto? Porque nosotros creemos de que la oración tiene poder, creemos que la palabra es verdad, creemos en la promesa de Dios, pero tenemos que entender que cuando entendemos el sentido real, a veces hasta nuestras oraciones son más eficaces. Porque a veces queremos luchar contra la voluntad de Dios. Señor, pero tú prometiste de que si yo lo creaba no se iba a apartar. Y Dios te está diciendo, ¿en qué parte yo te dije eso? Entonces estás orando de inmediato contra mi voluntad. Hermanito Dios. ¿Sí? Me pasa que me da cuenta que a veces no se usa mucho que se haga tu voluntad, sino que básicamente se pide en dirección a una sanidad. Que a lo mejor no es la voluntad de Dios, sino que Se exige. Sí. Claramente, uno dice, quiero sano. Claro, también. Sí, no, también lo podemos complementar. Pero con la voluntad positiva para la criatura, la voluntad negativa Sí. A veces como que es más alto, una balanza, es más alto
Claro, referente al tema de la sanidad como tal, igual es un tema un poquito delicado porque a veces alguno puede decir, claro, pero yo voy a orar pidiendo la voluntad de Dios, pero también como que me hace dudar y todo por el estilo. Ahora la Biblia igual dice específicamente que, bueno, la iglesia tiene creemos los dones sobrenaturales y creemos que Dios tiene el poder para sanar a través de una persona y todo por el estilo. Pero efectivamente, como dice la hermana, yo creo que la voluntad de Dios es la superior ante todo, ¿entienden? Pero Dios de nosotros tenemos que poner el ojo, el cuidado. Nosotros tenemos que orar siempre conforme a lo que creemos que es la voluntad de Dios. Es cierto que a veces nosotros no conocemos, por ejemplo, si una persona, no sé, no va a vivir porque Dios así lo estableció, nosotros seguimos luchando, Señor, el que tienes que sanar, No, hermano querido. Pierde la fe. Sí. Sí, no, totalmente, hermano. Y fíjese cómo obviamente van saliendo los temas en esta misma herramienta Menotia que hemos ido hablando. Porque, vuelvo y repito, hermano, no sé si con esto pequeño que estamos haciendo ya se dan cuenta que hay veces hay cosas que interpretamos y estamos un poquito lejos de lo que realmente dice la Biblia, hermano. Ahora, vuelvo y repito, esto no destruye la fe, esto no baja, no, de ninguna manera, bueno, al revés, nos ayuda a entender inclusive más el amor de Dios, nos ayuda a interpretar, pero cuando leemos los versículos simplemente aislados, nos complicamos, pero por eso la idea es que podamos leer la Biblia en su totalidad. Y vuelvo y repito, hermano, que yo creo que el día de mañana igual vamos a estar haciendo quizá otro curso, hermano, pero específicamente con los principios bíblicos para conocer la vida cristiana. Porque si usted, por ejemplo, no conoce la vida y los preceptos cristianos desde su base, hermano, usted ya va a empezar a malinterpretar todas las cosas que dice la Biblia y nos volvemos a este mismo problema que decimos, pucha, cuando la Biblia dice que tú y tu casa será salva. Claro, tenemos que entender que somos árboles, que somos semillas, o sea, que damos semillas, pero que el crecimiento depende de quién? De Dios. ¿Entiendes? Entonces, todo eso se entiende en un panorama general. ¿Ya? Vamos avanzando, hermano mío. Vuelvo y repito, es descriptivo porque se lo está diciendo a Josué, pero tiene principios que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy, ¿ya? Que el esfuerzo, la valentía, porque miren, yo creo, hermano, que Dios habla a través de los profetas contemporáneos, en el don de profecía, en el sentido que nosotros hablamos no del ministerio profético, pero yo recuerdo que sucedió un caso, hermano, que vino una hermana y empezó a orar por mí, hermano. Yo siempre recibo, hermano. Si yo no me hago el duro, no, yo amén. Si Señor habla tú, yo sé cuándo eres tú. Y si quiere pegarse yo, amén, igual recibo por respeto, hermano. Y recuerdo que una hermana fue, empezó a orar por mí, hermano, y empezó a hablar en lengua, empezó a hablar, y yo, amén, Señor, bueno, si en tu presencia tú hablas, Señor. Y de repente empezó a decirme, mira, hijo, que yo te demando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayo, porque yo estaré contigo. Y empezó a citarme la Biblia, hermano. Y donde yo dije, amén, Señor. Pero cuando tú hablas, llega acá. Y sabemos cuándo es Dios, porque tenemos el discernimiento de Dios. Y me citó la Biblia. Y de repente dije, bueno, no la voy a desacreditar, no voy a decir, el instrumento está tocado. No. Tomo mi parte, leo esa parte de la Biblia y trato de agarrar el principio que quiere hablar a mi vida. Corta, nada más. Pero es demasiado importante entender, hermano, de que hay versículos que no son para el tiempo de hoy, pero que sí podemos sacar aprendizajes y principios que podemos llevar a nuestra vida, ¿ya? Por eso, hermano, este es uno de los más vitales para el predicador, que ese es el tema que tenemos que tener nosotros, agarrar un versículo y decir, oye, esto, ¿qué podemos sacar a nuestra vida el día de hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer sin dejar de ser bíblico? ¿Ya? Vamos avanzando, hermano, porque ya estamos alcanzando la hora y me quedan 2 nada más. Pero estos son, pero rapidísimos. Sí, rapidísimos, de verdad que sí. No, el 10 teníamos que hablarlo fuerte y claro, porque obviamente se venían esas dudas. Pero esto, hermano, yo sé que usted lo va a entender porque lo mencionamos anterior. La Biblia es cristocéntrica. Sí, el 11, la Biblia es cristocéntrica. ¿Ya?
La Biblia es cristocéntrica. Me quedan 20 minutos nada más, hermano, así que yo creo que con esto la hacemos súper buena. La Biblia es cristocéntrica. Es decir, que el centro es Cristo. ¿Ya? La Biblia es cristocéntrica. Estaba bien, 1:14, 1:30, creo que estamos regalones. Ya. Esto, hermano, no, yo sé que no sirve tanta explicación porque es obvio, ¿ya? Pero como cristianos tenemos que entender que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a Cristo, ¿ya? Es sumamente importante entender esto, porque con esto entenderemos de que en la Biblia no hay ningún libro que sobre, hermano. Por ejemplo, aquellos que tal vez no han leído la Biblia por completo, ¿usted sabe que hay un libro en la Biblia que no nombra a Dios, hermano? ¿Que hay un libro en la Biblia que no nombra a Dios? Nunca lo nombra. Esther, nunca nombra a Dios. ¿Por qué está en la Biblia? Porque aunque usted no lo crea, mi hermano querido, allí hay una imagen de Cristo. Como ella intercede por su pueblo, cómo se hace todo eso. Entonces, cuando logremos entender con nuestra mente, primero, hermano, de que la Biblia tiene un sentido, de que los escritores bíblicos tenían un propósito, pero de que toda la Biblia apunta a Cristo, hermano, empezaremos a leerla a veces de una manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, Éxodo capítulo 12, no lo busque, siquiera lo anota, no importa. Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua judía, ¿cierto? Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua judía. ¿Y en qué nos beneficia a nosotros, como cristianos, como iglesia, actuar la Pascua? La verdad es que no nos beneficia mucho porque la Pascua judía, ¿para quién es? Para los judíos. Pero cuando leemos de que Éxodo tiene que estar allí completamente para aplicarnos a esta parte, nos vamos a dar cuenta de que la Pascua apuntaba a Cristo, hermano. Sigamos avanzando. Bueno, ¿y eso cómo lo respondemos? Para que le haga una flechita allí, Éxodo 12 y Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí usted se va a dar cuenta de que la Pascua estaba refiriéndose a Cristo. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Sí, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, y el lado era Éxodo 12. ¿Por qué? Porque Éxodo, recuerda de que habla de levadura, pan sin levadura, ¿cuántos se acuerdan? De hierba amarga, del cordero. ¿Y qué dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7? Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, hermano, en un panorama desde la antigüedad se está hablando y haciendo referencia a la imagen misma de Cristo. No lo busque, yo lo voy a leer. Lucas capítulo 24, versículo 27. ¿Ya? Lucas capítulo 24, versículo 27. Hermano, bíblicamente, ¿cómo me puede corroborar usted de que desde el Génesis se habla de Jesús? Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. ¿Entienden? Siempre se habló de Cristo, hermano. Lo voy a hacer así como una bala, como una metralleta. 24-27. No lo anote, no se preocupe. Isaías 53, Génesis 3, Mateo 12, 40, Apocalipsis 5, 6 al 10. Todo eso se refiere a Jesucristo, hermano, como el centro de la Escritura. ¿Ya? Avancemos a la última. A la última, para ya estar retirándonos haciendo un resumen y nos vamos. La última, hermano, la 12, es específicamente resumir todo esto en esta herramienta hermenéutica que es nunca hacer doctrina de un versículo. ¿Ya? La 12 es tan importante como la primera, de que la Biblia es inspirada por Dios. 12, nunca hacer doctrina de un solo versículo.
No nos hemos dado versículos, mi hermanita. Es simplemente la última herramienta hermenéutica, que nunca hacer doctrina de un versículo aislado o de un solo versículo. ¿Ya? Hermano, aunque esta es la más simple de entender, de verdad que sí, en esto que se han caído de iglesia, hermano querido, se han caído de iglesia, hermano nuestro. Y podríamos dar muchos ejemplos, demasiados ejemplos, hermano querido, de gente que agarra un solo versículo y hace ideas completas y guía a iglesia, hermano, en base a un solo versículo. Y nosotros tenemos que entender algo, que un texto jamás puede significar lo que nunca significó. Es un trabalengua. Pero un texto bíblico, hermano querido, nunca va a significar lo que el texto no quería decir. Pero cometemos el error de que a veces agarramos una cita bíblica y la interpretamos como nosotros queremos que sea, cuando no es así, y hacemos ideas completamente inmensas. Cuento corto. Cuando agarramos de la Biblia, si no me equivoco, el libro de Romanos, no recuerdo específicamente cuál versículo, pero dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Cuántos han leído eso? Agarro ese versículo, hermano, y me voy en contra de todo lo que estamos estudiando, porque esto la letra mata, váyase para la casa, vivan el espíritu, porque solo el espíritu vivifica. Matemos a los teólogos, hermano, matemos a los apologetas, a los exégetas, hermano, todo eso, porque la letra mata, hermano. Oiga, qué terrible. Qué terrible, hermano, de verdad que terrible. Entonces, hermano, Colosenses 1:15, que los testigos de Jehová lo toman para afirmar que Jesús fue creado. Que dice: Léelo, ven hermano. en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Específicamente Toman ese puede ser. versículo solo y afirman que Jesús fue creado. Hermano, lo de la diosa madre hacen específicamente lo mismo. Todas las sectas, claramente. ¿Y nosotros somos una secta? No, hermano. Hermano Javier, ¿usted puede repetir cuando dijo que un texto bíblico, ¿Cómo? lo dijo al principio cuando dijo de esa, nunca se lo... Ah, ya, un texto jamás puede significar lo que nunca significó. ¿Ya? Como le digo, esto es demasiado importante, hermanos queridos, porque rompemos toda la regla hermenéutica que hemos leído antes. Cuando llegamos y agarramos en el versículo como Filipenses 4:13, todo lo que hemos visto que por qué me fortalece, y empezamos a hacer enseñanza, hermanos, llevamos nuestra vida en base a un solo versículo, creyendo lo que creemos que nos dice a nosotros, cuando realmente no es así. Cuento corto, por ejemplo, lo que dice el hermano Alexis, lo que dijimos anteriormente, que la letra mata, hermano, porque les digo la verdad. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta iglesia, cuando había un mover bonito, pero a veces un poco extraño, yo me traté de meter a la palabra para estudiarla. Pero de repente me encontraba con hermanos que me decían: hermano, no lea tanto porque la letra mata. Hermano, pero si yo estoy leyendo la Biblia, sí, pero es que lo vamos a ver muy cabezón, después no va a creer en el Espíritu. Claro, yo no lo criticaba, hermano. Y hasta el día de hoy no los quiero criticar, porque yo entiendo su preocupación y entiendo lo que iba. Y sucede mucho, hermano, que cuando tratan y ese es el peligro, cuando se desvían del espíritu y toman esto como algo, hermano, normativo, que, hermano, no tiene sentido, y pierden la primera herramienta hermenéutica de que la palabra inspirada por Dios, hermano, se terminan turbando. Pero cuando la Biblia habla de que la letra mata, se estaba refiriendo a la letra de la ley, hermano. No tiene ni pie ni cabeza a la Biblia, ni la teología, ni nada por el estilo. No sé si usted me entiende. Entonces, hermano, ponga mucho cuidado usted cuando usted hace ideas gigantes, hermano, en base a un solo versículo. Corta, ya van a terminar. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1. Mateo 7, 1 dice lo siguiente: no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Vámonos allí simplemente, y yo le hago la consulta: si leemos simplemente este puro versículo, ignorando todo lo que sabemos de la Biblia, ¿podemos juzgar, hermano? Pero si la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿podemos juzgar o no? Pero vamos, hermano, a Juan capítulo 7, versículo 24. Y Juan 7, 24 me dice: no juzguéis según la apariencia. Mire, si no juzgad con justo juicio. Entonces la Biblia se está contradiciendo, hermano.
Pero vuelvo y repito, si agarramos los versículos aislados, no entendemos el contexto inmediato, no entendemos el contexto general, no entendemos la intención del escritor, no entendemos el contexto histórico, y todas estas cosas, nos vamos a llenar la cabeza de tanta cuestión y de repente vamos a llegar, oiga hermanito, ¿por qué estás jugando a él? Si dice Juan 7.1 que usted no puede jugar, hermanito, ay, viene el carcelero que te tira esa, hermano. Y uno va a la Biblia, uy, que verdad dice que no puedo jugar, entonces me quedo y no jugo, hermano. ¿Se da cuenta usted los errores, hermano, en los cuales nosotros podemos caer? Hermano, son muchos ejemplos más que nosotros podríamos dar, como por ejemplo 1 Corintios 15:29, que habla de la doctrina de los bautismos, hermano, y cosas por el estilo. Pero nosotros vamos a terminar hasta allí con esta primera parte, hermano, que eran las herramientas hermenéuticas, ¿ya? El próximo mes, hermano, porque ya no tenemos más reuniones hasta el próximo mes vamos a empezar a hablar de ejemplos de la interpretación bíblica, en donde nosotros vamos a analizar, por ejemplo, temas como la sangre de Cristo, la exigencia del 10% del diezmo y cosas por el estilo, en donde también vamos a empezar a hablar de las diferentes versiones más directas, hermano, y de los estilos y tipos de predicaciones, cuál se va a acomodar más a usted y cuál usted va a empezar a desarrollar para diciembre, ¿ya? Entonces todo eso va a ser un poquito ya más simple, no hay tanto tecnicismo. ¿Cómo? Hasta diciembre. En diciembre termina. No, pero ahora no hay más clases. Sí, hasta noviembre, porque son 3 por mes. ¿Ya? Sí, son 3 por mes. La próxima semana tenemos Semana Joven. Y ya la última terminamos. Por eso la primera estaría haciendo, si Dios quiere, la primera semana de noviembre. Por eso, hermano, recuerde que yo le dije que esto va a ser súper llevadero para todos. La idea es que pueda coordinarse. ¿Cómo? ¿Qué tema? Ejemplo de interpretación bíblica. ¿Ya? Sí, me mandan la tercera tarea, me la mandan por foto, no me pasa la agenda porque yo no vengo, hermano, hasta la próxima semana. ¿Cómo? Sí, ahora hay que hacer la número 4. ¿Ya? La número 4. ¿Ah? Pues la pegan esta semana, hermano, estoy la cuestión. Recuerden que son 14 semanas, son 14 tareas, ¿no? Pues más un poquito. Sí. Que estábamos viendo el otro día con mi mamá igual, que es obligatorio que cuando, por ejemplo, que cuando si nos graduemos ya se acabe todo esto, es obligatorio que